Hay dos historias en la Biblia que Dios siempre usa para enseñarme cómo tratar a mi prójimo. Porque a veces uno dice, ¿verdad? Pues hay que tratar al prójimo con amor, estimarlo como superior a él mismo, pero luego la misma palabra te enseña cómo hacerlo con ejemplos de vidas que ya estuvieron en esa situación. Y hay dos historias que a mí siempre me marcaron en cómo tratar al prójimo. Y hoy te las quiero compartir, pero quiero detenerme en una de ellas. La primera es la historia del samaritano, el buen samaritano. ¿Cuántos nos conocemos la palabra? Ahí un hombre estaba herido a mitad de camino y pasaron por ahí un sacerdote, pasaron el principal de la ley, pasaron un montón de personas, pero ninguno se detuvo hasta que vino un hombre y se detuvo a ayudar a esa persona que estaba tirada en el camino. ¿Qué hizo este hombre? Lo primero que hizo fue extender, dice la Biblia, misericordia. Extendió misericordia donde otros pasaban de largo. Él se detuvo a mirar la necesidad del prójimo. Y después no solo extendió misericordia, sino que extendió tiempo. Ese hombre que se detuvo seguramente tenía sus quehaceres y tenía muchas cosas que arreglar en este día o en su vida, porque todos somos así, ¿verdad? Nadie está con tiempo de sobra. Entonces detuvo en tiempo y fue más allá y detuvo en dinero. Porque dice la Biblia que lo tomó, se lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero, aquí te coloco este hombre, yo pago todos los gastos y me voy a marchar. Y cuando vuelvo, si este hombre ha gastado más todavía, yo te lo voy a pagar. Entonces, este hombre, esta historia para mí es como un reflejo de las personas que están heridas en el alma, que tienen heridas en el alma y tienen la necesidad en la vida de encontrarse con buenos samaritanos. Tú y yo podemos ser ese buen samaritano en esta vida. Dios está buscando buenos samaritanos, el buen samaritano, porque probablemente no me voy a ir de aquí a mi casa y en el camino me vaya a encontrar yo a alguien herido. O en el camino vaya a encontrar un accidente, que puede ser, pero no es lo habitual. Pero en el caminar de mi vida sí que voy a encontrar a muchas personas que se han detenido, que están caídos, que están ahí en la cuneta, que no pueden seguir con el llamamiento de Dios, que no pueden seguir con el propósito que Dios tiene para ellos en esta vida, porque tienen el alma herida y necesitan de ungüento, necesitan de que alguien se detenga, extienda misericordia, frene su tiempo para entregarle el tiempo, frene tal vez incluso el dinero. Dios me hablaba de esto y me recordaba las veces y veces que el Señor nos decía al pastor y a mí, invitar a tal persona a tomar un café, invitar al otro a comer, y finalmente solo era para extenderle tiempo, pero nos requería de dinero. Y Dios me hablaba de todo esto. Necesito a mi pueblo así, libre, para ser el buen samaritano, extendiendo misericordia, tiempo y dinero. Y tú vas a ser esa persona que vas a levantar el hermano. Y cuando ya lo has levantado y ya lo has direccionado, incluso lo puedes dejar caminar solo o colocarlo con alguien que le ayude, como este hombre lo colocó en el mesonero. ¿Sí? Esta es una de las historias que refleja este hacer diario que tenemos que tener para ayudar a los seres humanos que han quedado en el camino. Que te digo que si ahora mismo te detienes y miras a tus lados, vas a ver muchas personas heridas, con odios, con rencores, con problemas, con heridas de la infancia, con heridas de la juventud. Y Dios necesita al buen samaritano, necesita vestirse de ti para que tú seas ese samaritano. Y la otra historia la tenemos con el endemoniado gadareno. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Un hombre desahuciado, alejado de la sociedad, que vivía en los sepulcros, era un esclavo de un amo tirano. Satanás se había ya constituido como el amo de este hombre y lo había esclavizado y lo había alejado de su comunidad. Había perdido probablemente la familia, los amigos, todo lo había perdido porque el diablo, a través del pecado de un hombre, él pudo hacerle toda una obra para arrinconarlo ahí y hacerlo vivir en un lugar declarado inmundo. Entonces no necesitaba encontrarse con la misericordia, ni con los ungüentos, ni el tiempo, ni el dinero, porque de nada hubiera servido. Lo que necesitaba era directamente encontrarse con el poder de Dios. Entonces, como iglesia también tenemos que saber cómo actuar en cada lugar. Yo lo veo mucho en las preguntas que me hacen cuando mezclan demonios con heridas.
No, las heridas se tratan de una manera y a los demonios se les trata de otra. Entonces son dos cosas diferentes, pero como iglesia siempre tenemos que estar empoderados para saber cómo actuar. Y este hombre gadareno lo que necesitaba es encontrarse con el poder de Dios, porque incluso para el primer caso, fijaros que una persona natural que no ha conocido al Señor puede llevar adelante esa misión de ser un buen samaritano. ¿Cuántas ONGs hay en el mundo que hacen una ayuda tremenda a las personas? Que tienen cuántos centros de mujeres maltratadas, de niños, cuántas ONGs que ayudan en países que están pasándolo mal, porque pueden extender misericordia, tiempo y dinero. Pero no hay nadie que pueda extender el poder de Dios para confrontar los poderes del infierno. Son dos cosas diferentes y son cosas que tú y yo tenemos que entender. Y déjame leerte, te voy a poner un vídeo de 4 minutos, pero antes, por si hay personas que no saben ni de lo que estoy hablando, que mi hijo siempre me dice, Ama, tú explica todo bien, porque hay gente nueva que no sabe ni de lo que hablas. Y yo pienso siempre que hablo a catedráticos. Entonces, me vas a dejar leerte un par de versículos en Marcos 5, los versículos del 2 al 6, que dice así. Y cuando salió él de la barca, estaba refiriéndose a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y ahora sí quiero que veamos este vídeo que dura 4 minutos, porque de verdad que ayer Dios me impactó con él de una manera tremenda. Dios ministró mi corazón a través de este vídeo, de una historia que la he oído 1000 veces, la he leído 1000 veces, pero siempre tiene algo que decirme. Quiero, por favor, producción, si me puede ayudar con el vídeo. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Alto! ¡Regresen! ¡Vuelvan!
¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Tenemos un Dios maravilloso. Dale la gloria a Jesús. Dale la gloria a Jesús. De verdad, cómo me ministró este vídeo, porque verdad que es mucho más entendible cuando lo vemos en visual, ¿verdad? Y a mí me recordaba un montón a Cielos Abiertos. ¿Cuántos dicen amén cuando estamos en las liberaciones? Ese choque brutal de poderes. Esto es muy real. Ahí en la Biblia tal vez en una sola línea tú no puedes entender todo, pero esta es la realidad. Ese choque de poderes donde habla Satanás, las personas luego me miran y me dicen ayúdame, y otra vez habla el diablo con disparates. Hay una realidad de un choque de poderes cuando se da el cielo entrando, como hace unos momentos hemos tenido en esta administración, el cielo queriendo remover el infierno. ¿Por qué? Porque los poderes que encontramos ahí son uno, claramente el de Satanás, que ha tomado esa vida, ha arrinconado esa vida, ha aislado esa vida. Y tal vez tú y yo no vamos a estar nunca viviendo en una cueva medio desnudos y con grillos, pero el operar de Satanás no ha cambiado en absolutamente nada. En absolutamente nada. Él sigue queriendo tomar tu vida y queriendo aislarla a través del pecado. Muchas personas pierden buenas amistades por pecado. Tenían buenas amistades y el pecado las arruinó. Pierden familias por pecado. Tenían una familia preciosa y vino el pecado y el adulterio y se terminó. O quedan atados en algún tipo de consumo y ese consumo comienza a consumir sus vidas. Pero lo que hay detrás es el poder del infierno, como hizo con este hombre. El poder de Satanás a través del pecado, que no solamente te aísla y te arrincona, él va a intentar, sobre todo si eres un hijo de Dios y él no te puede tocar, va a intentar que tú te toques a ti mismo, que te autolesiones. Y no vas a tomar una piedra y vas a comenzar a golpearte o a herirte con la piedra como lo hacía el gadareno. Pero tenemos que entender las historias desde lo espiritual. ¿Cuántas personas no tienen piedras en la boca que empiezan no solo a herir a los hermanos, sino a herirse a ellos mismos? Soy un inútil, yo soy un desgraciado, no valgo para nada, mi vida es un infierno. ¿Sabes lo que estás haciendo? Cogiendo las piedras en tu lengua y golpeando tu alma. Al punto de pensar, ni para cristiano valgo yo. Comienzas a golpearte, a lastimarte a través de sustancias y comienzas a dañar. No le haces un corte a tu piel, pero fragmentas tu alma con sustancias, quedas atado a drogas y no puedes luego salir de ahí. Comenzaste a golpearte con las piedras de la droga, con las piedras del cigarrillo, con las piedras de la falta de perdón. Dios dejó una historia como una ilustración, pero el poder de Satanás fluye para todos lados. Entonces otro dice, bueno, yo nunca me drogué, yo nunca me voy a drogar, y le viene como una falsa, un falso orgullo ahí. ¿Y qué hay de la droga que llevas en ti de nunca puedes perdonar o nunca puedes pedir perdón? Otro tipo de droga. Porque te alimentas a ti mismo, tu ego, con esos razonamientos, con ese yo siempre tengo la razón. Y golpeas tu alma con la falta de perdón o con no perdonar a los demás. De la misma manera. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí es el poder de la sociedad. ¿Qué hacían los habitantes de Gadara o qué hicieron los habitantes de Gadara? Pues ellos lo que entendieron. Tenemos un problema, este hombre es un endemoniado, nos puede herir, se hiere a él mismo, atémosle.
y comenzaron a usar de los poderes que la sociedad tenía en aquel momento, grillos, cadenas. Probablemente si llega a haber una institución para locos, pues un manicomio, como le he llamado yo toda la vida, este hombre hubiera estado en él. Pero en el momento tenían grillos, cadenas, y lo que la sociedad hizo fue atarle, intentar menguar su poder o su fuerza a través de lo que tenían. Pero resulta que el endemoniado gadareno tenía una fuerza sobrenatural, porque la fuerza que tenía venía de otra naturaleza. Entonces, ese poder que fluía a través de él le hacía romper los grillos, le hacía romper las cadenas. Mira, esto pasa hoy en día. Una persona me llamaba ayer y me decía, yo no entiendo cómo... No voy a dar mucho detalle porque no le pedí el permiso, pero en su trabajo me decía, yo no entiendo cómo una persona siendo sostenida por 5 y los 5 no podían con ella. Y yo pensé por dentro, claro que yo lo entiendo, esa persona estaba manifestada. Los demonios no solo se manifiestan aquí. La persona que me lo contaba es la luz y ella entra a su trabajo y remueve el infierno. Y le sucedió que se le manifestó uno. Claro que sucede y hay una fuerza sobrenatural. Esto es una realidad, yo la he vivido en mi vida, el pastor la ha vivido en su vida. Bueno, y en él es más entendible que su nombre, pero yo que soy medio metro y endemoniada podía con los de 2,5 metros. Hay una fuerza, le tomamos a risa, pero no es de risa. O sea, quería haceros la representación real. Hay una fuerza sobrenatural de otra naturaleza que se apodera de un cuerpo y comienza a presionar la luz, a presionar el bien, lo derecho, para torcerlo todo. Y cuando hablamos de estos poderes encontrados, del mundo invisible y del mundo visible, tú y yo tenemos que entender que el mundo invisible, donde está reinando el bien, pero también hay un ejército del mal, el mundo invisible siempre en poder va a estar muy por encima de un mundo visible que a través del pecado ha quedado atado a lo natural, atado a la materia, atado a muchas limitaciones con las cuales no fuimos creados. Cuando Dios creó el Edén, no creó las limitaciones por la materia, ni por el tiempo, ni por la distancia, nada. Todo esto lo trajo el pecado y nos ató. Pero recordar que en el mundo invisible ellos siguen fluyendo en unos poderes que nosotros no podemos controlar. Entonces, de la misma manera que esos ciudadanos intentaban atar al endemoniado con cadenas y poderes de este mundo, pero el endemoniado las rompía, de la misma manera, toda imposición externa, poderes, todo lo que usemos del mundo natural para confrontar cosas espirituales, no va a funcionar. No va a funcionar. Puede incluso extenderse la gracia de Dios en algunos casos, pero realmente en profundidad no va a funcionar, porque los poderes naturales no pueden contra el poder espiritual. Entonces la Iglesia de Jesucristo tiene que entender que nosotros necesitamos mucho más que normas y leyes, pero no solo la Iglesia, aplícatelo a tu vida, que a veces como son los púlpitos resultan ser los que escuchan el púlpito. Y muchas veces cuando un púlpito es legalista y religioso, tú vas a tu casa y le caes al látigo a tu marido, a tu mujer. Nosotros necesitamos entender esto, que necesitamos mucho más que normas externas, mucho más que allá afuera haya un cartel diciendo si entras aquí no fumes, no bebas, no mientes, no robes, perdona. Necesitamos mucho más que todo esto para romper los poderes que están fluyendo en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Como te he dicho, tal vez el diablo no tiene el poder de encerrarte en una cueva, desnudarte y hacerte vivir en un sepulcro, pero los poderes de Satanás, mientras estemos en este mundo, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos nosotros, que ahora estamos en Jesús, pero el pecado sigue operando y a través del pecado sigue operando el poder de Satanás en nuestras vidas. Entonces, sea que le abras la puerta y te lleve a un extremo, o sea que le medio abras y estés a mitad de camino, el poder de Satanás siempre va a intentar tocarte para aislarte, para decirte eres rechazado. ¿Cuántas veces me contáis en las ministraciones que incluso escucháis un testimonio y lo primero que te viene es me alegro por el hermano, pero ¿por qué a mí no? La voz del diablo siempre va a estar para arrinconarte y decirte a ti no, eres de más baja categoría, contigo Dios se olvidó. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez eso? ¿Verdad? Porque están para arrastrarnos, aislarnos y dejarnos ahí, en el rechazo, en el autolastimarme, no valgo ni para ser cristiano ni para ser cristiana.
con lo que vemos, cuántas veces la iglesia o nuestras vidas se han unido al infierno para proceder de las mismas maneras que el infierno, destruyendo vidas con nuestra lengua, con nuestros legalismos, con nuestras religiosidades. Sin saber que lo estamos haciendo, queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Cuando la iglesia no opera en lo sobrenatural, tiene que tomar armas naturales. Entonces, si no hay poder de Dios para libertar las vidas, lo que ponen es una serie de normas y condenas y cosas que pues la persona va a quedar escondiendo lo que tiene. ¿Por qué pones un vídeo de no masturbarte más y todo el mundo salta en el comentario? ¡Qué valiente! Porque la persona está en lugares donde si dice que se masturba, le caen encima. Entonces, con tanta norma e imposición, lo que hacen es esconder el pecado y vivir guardando el pecado. Nos volvemos los generales, pero no los generales de Dios, los generales de la tiranía, los generales de hablarle al otro lo que debe de hacer, lo que tiene que hacer por ser hijo de Dios. Nos volvemos, ¿sabes qué? Los generales del infierno. El general de la religión, que es el falso que predica y no vive lo que predica. El general del legalismo piensa que sí, la salvación es por gracia, pero también piensa que la santificación es por obras. Entonces no se queda solo en la gracia y en la salvación, impone las obras. No ha entendido el versículo de caminar en las nuevas obras. No, esas obras están preparadas para que tú camines en ellas. No es que tienes que caminar en ellas para llegar a algún destino. No. Pero ellos, los legalistas, no lo han entendido. Entonces, con el látigo de su legalismo, se vuelven los generales del infierno. Y comenzamos a hacer que las vidas de verdad mengüen, se aíslen. El que fuma no le ha quitado la norma que le han impuesto, no le ha quitado el poder del cigarro, no le ha quitado el poder de la droga. No se la ha quitado, solo tiene una norma impuesta que sabe que le van a condenar los hermanos como lo diga. Entonces, lo mejor me voy a esconder para no sentirme aislado. Aunque se va a sentir aislado igual porque Satanás va a menguar su vida a través de ese pecado. Eso yo lo sé, pero nosotros como iglesia deberíamos de actuar de otra manera para poder frenar, extendiendo amor, misericordia, perdón, tiempo, dinero y poder, que es lo que a veces nos falta. Hermanito, yo te ayudo, yo te abrazo, yo te doy de mi tiempo, yo me tomo todos los cafés contigo, soy el paño de tus lágrimas, pero como nos falta el poder, la persona sigue agradecida, qué bien que me hice un amigo, estoy en un club social, pero sigo con mi atadura, me voy a esconder. Dios no quiere nada de esto. Dios quiere que operemos en su poder. No solo a nivel iglesia, quiero que tomes esto para tu vida. Sabes que siempre cuando predico Dios me da una palabra, ¿verdad? No solo me dijo lo de la libertad. Cuando estaba haciendo el mensaje, yo en un momento le dije al Señor, ¿pero a dónde quieres llegar? ¿Cuál es el punto? Le decía yo al Señor. Y Dios me habló, a veces me embriaga su voz. Me habló y me dijo, es que tú vas a hablar y yo les voy a hablar a ellos hasta con cosas que no tienen que ver con la prédica. Entonces, ten los oídos bien atentos, porque la voz de Dios va a venir para ti. Y tal vez te resuelve dudas que no tienen que ver ni con la prédica, pero hay una palabra del cielo y esa palabra no va a volver vacía al cielo. Va a hacer aquello por lo cual Dios la envió. Y ha dicho que a través de estas líneas, de esta historia, de lo que hablamos, Dios va a hablar a tu espíritu lo que necesitas escuchar. Entonces vas a estar bien abiertos los oídos al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús? Amén. Amén. Bueno, pues como te decía, que en nuestras vidas también tenemos que dejar de operar con ese poder de la sociedad. El poder de quiero controlar algo, entonces te ato, te manipulo. ¿Cuántas mujeres manipulan a sus maridos en la cama para conseguir lo que quieren? ¿Cuántos pastores controlan a sus congregaciones para conseguir lo que quieren? ¿Qué han hecho? Han olvidado el poder del Espíritu Santo y se han unido al poder de la sociedad. Pero eso no va a funcionar porque nada de eso es poder de Dios y tal vez les va a funcionar en cierto punto o van a tener cierto control hasta que encuentren el poder de Dios y quiera venir a libertar a los suyos y ahí no van a tener nada que hacer. Necesitamos, para mantener y permanecer en libertad, para mantener y permanecer la bendición, necesitamos el poder de Dios. Sea que tú necesites ese poder o que el Espíritu de Dios se quiera vestir de ti para ayudar a alguien, sí, sea que tú tengas el problema o que el Espíritu Santo se vista de ti para ayudar a alguien, necesitas ese poder.
porque Jesús está dispuesto a ayudarte. ¿Cuántos tienen aquí un problema? Aunque sea pequeño, sabes que tu problema para ti puede ser el más grande y contármelo a mí y yo decir, pero eso es lo que estás sufriendo. Pero no importa, para ti ese problema es gigante. El problema de mis hijos, aunque para ellos sea una tontería, para mí es gigante. Porque como madre quiero que no sufran, como madre quiero ayudarles, quiero sacarles de ahí. Pues así Dios contigo. Entonces, ¿cuántos tienen un problema? Yo quiero decirte que Jesús está dispuesto a ayudarte. El endemoniado gadareno era un ser despreciable, alguien odiado, alguien al que le querían lejos, alguien al que menospreciaron, rechazaron, vapulearon y finalmente terminó viviendo en los sepulcros, alguien al que nadie le hubiera extendido la mano para ayudar. Todos lo tenían lejos y lo querían lejos. ¿Y sabes qué? Fue lo suficientemente importante para Jesús como para que Jesús parara su vida, se mudara o se moviera de una región a otra, atravesara, tenéis que leer el capítulo anterior, atravesara toda una tormenta, hiciera callar el viento, se plantara en aquel lugar por un hombre al que toda la sociedad había rechazado. ¿Cuánto más importante no serás tú? Jesús tomó la iniciativa, no fue ni siquiera el gadareno que nos cuente la historia. Había un hombre ahí en Gadara que clamaba a gritos por el Dios vivo. No se sabe ni quién era, nadie sabía ni que existía. Pero Jesús sabía de su existencia y Jesús sabe de tu existencia, sabe de tus problemas, sabe de todo aquello que estás sufriendo y está aconteciendo en tu vida. Y sabes que tal vez por eso tú hoy estás aquí. Porque Jesús dijo, me voy a manifestar a ellos con mi poder y ellos están sufriendo y yo quiero mostrarles mi gloria. ¿Sabes que Jesús ha podido hacer todo eso por ti? Que ha podido mover todo tu día, tu vida, tu semana para que tú estés aquí y te encuentres con Él. Así lo hizo con el gadareno. No fue el gadareno que tomó la iniciativa, fue Jesús. ¿Y por qué sé que Él te quiere ayudar a ti? Porque la misma iniciativa la tomó mucho después para ti. Fue iniciativa de Jesús subirse a aquella cruz. ¿Sabes que no se lo pediste tú? ¿Sabes que tú todavía no estabas ni en la tierra? ¿Sabes que tú no sabías ni que le ibas a necesitar? Pero que Jesús te tenía contado en sus pensamientos, que te tenía en sus planes. Dice que en sus manos te llevaba grabada, que oraba por ti al Padre, por aquellos que luego van a venir. Ahí estabas tú en esas oraciones. ¿Sabes que fue Él el que tomó la iniciativa de subirse en la cruz por ti? Si lo hizo para salvarte de una eternidad cuando todavía ni siquiera existías, ¿cuánto más no hará ahora que le has entregado tu vida para sacarte de cualquier problema infernal, de cualquier poder que incluso con autoridad a través del pecado te haya querido atar, te haya querido oprimir y te haya querido destruir? ¿Cuánto más? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Él me salvó, Él me sacó de mis ruinas, me sacó de mi sepulcro. Pero ¿qué sucede? Este gadareno era importante, yo era importante y tú eres importante. Pero ¿qué sucede? Visualiza lo que sucedió ahí, visualízalo un momento. Primero, la tormenta, la oposición infernal. Hay una palabra que dice que Jesús amordazó el viento. Había actividad demoníaca detrás de esa tormenta. No era una tormenta cualquiera. El infierno sabía que ahí tenía un hombre custodiado como un general del infierno, este gadareno. Y no quería que Jesucristo trajera libertad. Jesucristo se estaba acercando a esa región y el infierno quería detenerlo. Entonces, cuando tú vayas a necesitar esa ayuda del Señor o tú vayas a ser usado para ayudar a alguien, que tú sepas que vas a enfrentar una tormenta. Poderes del infierno se van a levantar para detener la ayuda. Después, visualiza lo segundo, como un toro corriendo con toda su furia. Mira, a mí me es muy fácil hacer las representaciones o meterme en las historias con solo lo que vivo aquí. Y todavía hasta el día de hoy no he tenido ningún gadareno. ¿O sí? Alguno que otro. Mira, ahí me hace uno. Bueno.
Alguno que otro, pero cuando vienen con toda su furia y te quieren pegar y se detienen en seco porque encuentran a Jesús, porque ya no ven a Ana Olondo. Pero tú visualiza eso, sea que la ayuda venga para ti, o sea que la ayuda sea que tú tengas que extender a otro, el infierno no te va a dejar. Y como un toro va a venir a hacerte ¿qué? A hacerte temer, a intimidarte, a decirte soy más fuerte, no se va a poder. ¿Viste ya? ¿Ya visualizaste esa escena? No te voy a permitir que te sanes, te vas a morir. Aquí me recordaba también cuando en este tiempo que estamos enfrentando esto como iglesia, ¿verdad? Menos mal que también tenemos mamás coraje y mamás valientes ahí que se han levantado en los colegios a decir, con mi hijo no, con mi hija no. Pero ¿qué sucede? Que queremos hacer el bien y resulta que parece que el infierno entero se levanta contra ti. Tú ves la furia de Satanás venir hasta ti, pues va a suspender, pues vas a tener que hacer. ¿Cuántos saben que la furia del infierno viene? Y lo que suele suceder con nosotros es que nos ponemos a temer y salimos corriendo en lugar de posicionarnos donde Cristo nos mandó y decir, no, tú vas a venir contra mí, pero por donde has venido, por 7 caminos vas a huir de delante de mí. Finalmente hasta me vas a pedir perdón y me vas a dar las gracias por lo que impartí. Pero uno tiene que estar posicionado, porque mira, ese endemoniado gadareno venía con toda su furia contra Jesús. Pero detrás de todo esto había un alma que sufría y a Jesús le importaba esa alma. Entonces cuando tú te veas en la boca misma del infierno y que con furia viene contra ti, piensa que hay muchas almas a las que vas a poder salvar. Os compartí como en un trimestre de uno de nuestros hijos, el pastor fue allí al colegio a hablar acerca de un libro demoníaco que les habían dado para leer. Y Dios lo ungió y a través de que él fue a hablar valientemente, aunque le vino como furia al infierno encima, finalmente ese trimestre ninguno de los niños del aula de mi hijo leyeron el libro porque cambiaron el libro. Eso es un gloria a Dios. De todo el colegio, es verdad, perdón, cambiaron el libro porque ya no se leía más. Puede venir con toda la furia, pero si te mantienes, Dios no puede negar su palabra. ¿Cómo Dios se va a negar a él mismo? No puede negar su palabra. Entonces tú recuerda, aunque veas el infierno venir contra ti, recuerda, delante de mí caerá, delante de mí caerá, delante de mí caerá. Y llega el último momento y no solo cae y se pone a tus pies. Porque el que cae a tus pies. Y cae a tus pies y Dios le hace servirte. Lo que pasa, que el fallo es que intentamos hacer todo esto sin poder. O intentamos hacer todo esto, bueno, vale, venga, ya lo entendí. Intentamos hacer todo esto y como no tenemos esa administración profunda, no estamos fusionados con Jesús, cuando viene como un toro el infierno, tú corres más rápido que él. Y Jesús, que se había vestido de ti para llevar su victoria adelante, tiene que salir y encontrar otro vestido. Y yo no quiero ser así. Yo quiero ser la iglesia de Jesucristo a través de la cual el Señor puede fluir. Porque Jesús quiere enviar a su iglesia a solucionar los problemas. No la iglesia, sino Él a través de la iglesia a solucionar los problemas, a deshacer las obras del infierno en los colegios, a deshacer las obras del infierno en los médicos, a deshacer las obras del infierno. Todos son autoridad puesta por Dios y es bueno, pero lo que se ha torcido del diseño original ya no es bueno. Entonces la iglesia está para ir a esos lugares y ser la luz. ¿Dónde está la luz del mundo? ¿Dónde está la sal de la tierra? Si terminamos adaptados al sistema del mundo por temor. Esta frase que me dijo el Señor hace un año me marcó. Al temor, Ana, le llaman prudencia. Al temor. A veces sabes que Dios me habla y siento el dolor en sus palabras. Yo no sé cómo sucede esto, pero siento el dolor. Como otras veces siento el enfado. Lo digo por mí, ¿sí? Entonces el infierno va a venir con fuerza. Otro detalle aquí. Él va a venir con fuerza y va a venir a imponerte poder e intimidación. Me llamo Legión. ¿Qué dice ese nombre? Solamente el nombre ya está impartiendo. Solamente el nombre Legión imparte poder e intimidación. Y hay nombres así que nos imparten
tienes un cáncer. Y se está impartiendo poder e intimidación. Y de esto no te vas a librar porque eres la iglesia de Jesucristo, pero también estás viviendo en un mundo caído. Y de la misma manera que él, cuando él le estaba diciendo al Señor, yo quisiera saber cómo estaban tus discípulos cuando todo esto estaba sucediendo. Yo quisiera saber si no estaban ahí agarrados del palo del barco diciendo, sácanos de aquí. Yo no sé lo que estaría sucediendo, pero yo quiero que suceda lo que Dios quiere que suceda. Si tenemos que ir detrás de las obras de Jesús y detrás de todo lo que Él hizo, a mí me gustaría ser como Jesús. Nunca voy a ser Jesús, pero sí puedo hacer las obras que Jesús hizo en amor, en misericordia, en compasión, en no temer al infierno. Sí podemos. Entonces yo quiero obrar así en mi vida. Y no digo que ya lo haya conseguido, pero que estoy en el intento diariamente. Me llamo Legión. Y hay muchos nombres, como os digo, que suenan igual. Me llamo cáncer. Me llamo presión de grupo. Y empieza todo el grupo a presionarte, empieza el colegio a presionarte, empieza el trabajo, la plantilla de todos tus compañeros a presionarte. Y ese nombre tiene peso y tiene intimidación, ¿verdad? Hay muchos nombres con los que te vas a encontrar, pero ese nombre tan poderoso, tan intimidante, ponle ahí el nombre que te esté intimidando ahora, ese nombre que imparte miedo, que imparte presión, que imparte temor, intimidación. Ese nombre finalmente tuvo que postrarse y pedir permiso hasta para ir a unos cerdos. ¿Puedo? ¿Dónde estaba su poder? ¿Dónde? ¿Sabes dónde? Quebrado en la victoria de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no hay poder sobre el nombre no hay poder sobre el poder de Cristo, ni nombre sobre su nombre. Entonces no temas, iglesia. Coloca ese nombre que te está intimidando a los pies de lo que Jesús hizo y ya verás cómo el mismo nombre pierde el poder. El nombre de la enfermedad, de la locura, de la maldición, de todo aquello que te esté haciendo temer. Tú eres hijo de Dios y tú no deberías de temer ni a los demonios ni la actividad que todos los demonios están trayendo contra tu vida. Aunque Dios permitiera que te toquen, tú no los deberías de temer porque tú eres hijo de Dios y el único temor que te está permitido a ti es el temor reverente a tu Dios. Ese es el único temor que tú tendrías que tener en tu corazón. Recuerda lo que nos dijo Juan el apóstol. Mayor es el que está en vosotros, mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en ti y en mí? Mayor es el Espíritu Santo que está en vosotros que aquel que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo, que puede hablar, amenazar, intimidar y finalmente, ¿para qué? Para caer delante de ti y servirte. Tu Dios manda, el mío ordena y tú obedeces. No hay más. Puedes enfrentar así a Satanás. Puedes venir con lo que quieras, que cuando mi Dios dé la orden, el tuyo, Satanás, obedece. A cualquier espíritu inmundo que te esté soplando al oído, te voy a hacer. No, tú no vas a poder hacer nada sin que mi Dios te dé permiso. Recuérdale esa historia. Recuérdale la historia. Cuando el diablo me habla mucho, yo no quiero darle boca al infierno, pero cuando me cansa a veces, me levanto y le digo, recuerda que para tocarme tendrás que arrodillarte y pedir permiso. Ahí se va la voz, porque creo que lo espanté. Pero él primero intenta espantarme a mí y va a intentar espantarte a ti. Y llegamos aquí al final de la historia, en ese punto de la liberación, donde también hay algo que aprender. Dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Vemos aquí que había una conversación. No fue todo así tan rápido como se escucha o se lee. Ya había habido una conversación porque se ve que Jesús le estaba reprendiendo al demonio, pero ese demonio no quería salir. Entonces le estaba hablando y diciéndole, ¿qué tienes conmigo? Después de reprenderle dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas?
Dice el texto que Jesús estaba reprendiendo, estaba diciéndole al espíritu inmundo, sal, pero él no quería obedecer. No te frustres cuando en una liberación no te obedecen a la primera. A mí no siempre me obedecen a la primera, pero Dios me ministró profundo con este texto hace muchos años. No tienen por qué obedecer a la primera. Hay una batalla muy fuerte, Ana. Tú pelea, que lo único que tú sabes es que la victoria es tuya. Mira el texto. Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre espíritu inmundo. Pero él no solo no sale, porque le empieza a decir el Señor, ¿cómo te llamas? Y él responde dentro del hombre, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Imagínate la conversación que este demonio tuvo con Jesús. Jesús le decía, sal, él no quiere salir, entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Entonces él le dice que es legión, pero le dice que no le saque sin un cuerpo, que a ver si se puede ir a los cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí también hay otro dato importante. Le rogaron todos los demonios, esas manifestaciones donde a veces nos volvemos locos, ¿verdad? Sale un demonio, luego sale otro, me llamo Pepe, me llamo Juan. Bueno, Pepe y Juan no, pero para entendernos. Y al final uno no sabe ni a quién está ministrando. Hay tanto que aprender. Pero la palabra lo dice todo y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que los demonios no se han ido con Jesús, ni al cielo ni al infierno, siguen operando en la tierra. Y siguen haciendo estas cosas en los hombres y en las mujeres, amén. Y dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ay, este pasaje, este versículo es poderoso. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Ves qué tremendo? El nombre tan imponente de me llamo Legión. ¿Dónde estaba todo su poder cuando tuvo que pedir permiso? ¿Puedo ir a unos cerdos? ¿Puedo? Tienes que tener este enfoque, porque a veces nos enfocamos en el poder del infierno. Mira lo que está haciendo. Todos se han muerto del cáncer, todos se están muriendo. ¿Pero qué dijo Jesús? Tal vez ninguno tuvo fe. ¿Qué dijo Jesús? Me tienen que pedir permiso. Y ahí dice que cuando el gadareno se postra, se ve claramente los dos únicos poderes que nos pueden tocar. Ya no está el poder de la sociedad. Ya se ha visto claramente que el poder de la sociedad quedó atrás. No pudieron hacer nada, ni grillos, ni cadenas. Pero hay dos poderes que sí nos pueden tocar. El poder de Satanás a través de nuestros pecados nos puede atar. Y el poder libertador de Dios que a través de su gracia extendida nos puede libertar. Pero en medio de estos dos poderes entra tu voluntad. Fue el gadareno, con todo lo que tenía encima, el que corrió y se postró a los pies de Jesús. No fue Jesús. Jesús tuvo la iniciativa de ayudarle, pero finalmente recordar que Jesús trabaja en sociedad. Él es el socio mayoritario porque es el que lleva el dinero, el poder, la luz, pero también requiere de ti para tu propia libertad. Nosotros hemos visto aquí que las liberaciones más grandes que ha habido ha sido cuando las personas se han metido con Dios y nosotros ni lo sabíamos, pero se han metido igual en ayunos con Dios y nadie lo sabía y ellas estaban clamando, libértame, libértame, libértame. Y vino un culto y Dios vino, se presentó y la libertó. Lo libertó, porque hay algo que tú tienes que hacer, no todo lo hace Dios. No es que tú estás con la expectativa de pues que venga a mi cueva, que le voy a invitar a un café. Él salió corriendo a tirarse a los pies de Jesús, amén. Tu voluntad cuenta para Cristo. Y ahí tenemos que cooperar nosotros. No todo lo va a hacer Dios, nuestra parte es rendir. Y mira el detalle, como te decía, que hay en el final de esta historia. Sinceramente creo que en ese vídeo no se cuenta del todo bien el final, porque la Biblia cuenta que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron todo esto, dice que fueron corriendo a contar en la ciudad lo que había pasado. Dice además que fueron a la ciudad y a los campos. Es decir, que informaron a toda la región del jaleo que Jesús había hecho. Y cuando todos estuvieron informados, dice que llegaron a ver qué estaba pasando con este gadareno. Y cuando lo vieron ahí limpio, no fue en el momento, porque dice que luego lo vieron limpio, ya sentado, vestido en su sano juicio, dice que ahí tuvieron miedo. Y comenzaron a decirle a Jesús, márchate de aquí. Dice que le rogaban, márchate por favor, márchate de aquí, márchate de aquí. Porque tenían miedo. Dios había hecho un milagro tremendo.
Gadara tenía un problema con este loco suelto. Ese era el problema. Ellos tenían que haber tenido miedo del gadareno. Pero cuando Dios les soluciona el problema, resulta que tienen miedo. ¿Miedo a qué? ¿Sabes? Aquí Dios me habló fuerte. Ellos tenían miedo a perder. Porque a ellos les importaba más la pérdida que hubo económica con esos cerdos que se precipitaron por ese barranco y perdieron. En esta época sería miles y miles de euros. Esa pérdida económica para esos habitantes de Gadara era más importante que toda solución que Jesucristo pudiera traer a su región. Había hecho un milagro con el gadareno. Ellos podían pensar, este hombre nos va a solucionar la vida. Tenemos enfermos, tenemos mujeres enfermas, tenemos niños enfermos. Llevémosle a que traiga sanidad a nuestras calles. Llevémosle a ver lo que puede hacer. Pero ellos solo se centraron en, este hombre nos ha traído pérdidas. Mira lo que hizo con nuestro rebaño de cerdos que son nuestro sustento. Y hoy en día muchos de nosotros estamos así. No queremos la bendición de Dios y no queremos al Dios que trae la bendición en nuestras vidas, porque eso nos va a suponer pérdidas. Si tú no estás dispuesto a perder, entonces nunca vas a ganar. El verdadero miedo era ese, la pérdida económica que suponía que Jesús entrara en su región. Tienes que estar ahora mismo dispuesto a perder para ganar. Si no, Dios no lo hará contigo. El reino de los cielos se mueve así. Tú das y llega. Por tanto, tienes que estar dispuesto a perder la semilla para tener la cosecha. Tú perdonas y llega. Por tanto, tienes que estar dispuesto a desarraigar el perdón, a sacar la falta de perdón de tu corazón para que te llegue la bendición. El reino de los cielos funciona así. Dame primero y yo te doy después. Pero muchos de nosotros no vivimos así, no estamos dispuestos a soltar. No estamos dispuestos a soltar nada porque estamos llenos además de inseguridades. Preferimos pájaro en mano que ciento volando, y ese refrán es del infierno. Ese pájaro en mano que tú tienes está hasta secando. Y hay ciento volando que Dios te quiere dar y tú no puedes atrapar porque tus manos están ocupadas. Voy a pedir, por favor, los adoradores. Tienes que decirle hoy a Jesús, hazlo, cueste lo que cueste. Hoy Jesús ha dicho que viene con liberación y sé que ha ministrado vidas, sé que ha tocado, sé que ha hecho cosas, pero quiere continuar haciendo y ahora vas a estar en tu mente. El Espíritu de Dios va a pasar por ella. Te voy a pedir un momento, cierres tus ojos. Permitas al Espíritu Santo que entre. Ahora, por favor, voy a pedir que nadie se mueva, ni mires a tu lado, ni hagas nada. Solamente cierra tus ojos y permite al Espíritu Santo que te hable, porque tienes que perder para ganar. Y sabes que el dinero es un punto importante en todo esto que Satanás usa muchas veces con mucha frecuencia para hacernos cambiar incluso nuestras convicciones. Tú tienes convicciones fuertes y cuando se trata de dinero, hasta nuestras convicciones cambian. ¿Cuánta gente por dinero falla a Dios? ¿Cuánta gente por dinero se mueve en lo que ya dijo Dios? ¿Cuánta gente por dinero cambia al Señor? El diablo sabe que ha metido un gran rival entre los hijos de Dios y Dios para dividir nuestra lealtad y se llama dinero. Entonces te pido, Espíritu Santo, ahora que muestres, Señor, no solo las debilidades del pueblo, sino aquello que tienen agarrado en mano, que no quieren soltar y les impide encontrarse con tu bendición. Manos llenas de odio, de rencor, de mundo, de inseguridades, manos llenas que impiden abrazar lo que el Señor está enviando. Ahora entiendo hasta el manto que estaba suspendido en el aire. Mientras veía en visión ese manto suspendido, cargado de todo lo que necesitas. Manos llenas impiden que descienda la bendición. Hay personas que tienen que ser libres
de un espíritu inmundo que se metió en sus lenguas. Hay personas que tienen que ser libres de espíritus inmundos que están en sus ojos, extraviando todo el ser, llenándolo de oscuridad. Hay personas que tienen que ser libres de pecados que cometieron en el pasado, adulterio. Hay alguien que adulteró y no se perdonó. Jesús hoy tiene gracia, tiene perdón, tiene extendida su mano para ti. ¿Sabes? Corre a su encuentro. Haz como ese gadareno. Sal de tu cueva, sal del lugar donde estás preso, donde estás presa, y sal corriendo al encuentro de tu Dios. Ríndete a sus pies y dile: liberta mi vida, liberta mi vida, te necesito. Y ese poder que te está atando se encontrará con el poder de Dios. Voy a abrir el altar para que vengas corriendo si quieres salir de tu cueva, pero antes voy a orar. Puedes hacerlo. Mientras tanto quiero orar por las personas que van a ver este vídeo. Y tal vez aunque no estás aquí físicamente, estás aquí espiritualmente, porque la misma atmósfera puede llenar ese lugar en el que me estás escuchando. Estás bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Y te veo en mi espíritu correr a lanzarte a los pies de Jesús, porque te han dicho que tienes una enfermedad terminal. Corre, corre. Ese nombre no es más grande que el nombre de Jesús. Corre. Corre con tu atadura. Corre con tu matrimonio. Corre con el problema. Corre a los pies de Jesús. Porque ahí vas a encontrar el poder de Dios, el poder que esta sociedad no te pudo dar para vencer. El poder de Dios está en ese lugar, a sus pies. A sus pies. Ahora, en el nombre de Jesús, imparto vida, sanidad, poder, liberación. Ordeno todo espíritu inmundo, como sea que te llames, salgas fuera de estos hijos de Dios. Salgas fuera en el nombre de Jesús. Y tú serás libertado y servirás a tu Dios. Ahí veo liberaciones en mi espíritu, personas vomitando. Esta impartición es para los que están ahí detrás de esa pantalla, escuchando este vídeo. Recibe sanidad, recíbela. Recibe libertad, recíbela. Soplo de vida en el nombre de Jesús.